Católico ignorante es un futuro protestante. Conocimiento de la fe es importante. Lee la palabra bastante. Bienvenidos mis hermanos a su canal de defensa de la fe en YouTube, Defiende tu Fe, Pedro Esa. Suscríbanse al canal. También estamos en Facebook en Apologética Defensa de la Fe. Hermanos, hoy nos trae un tema importante. Teníamos tiempo sin subir videos, pero es que estamos trabajando apologética en la calle, dictando talleres y cursos en la calle, evangelizando y haciendo que muchos hagan apologética, sean multiplicadores del Evangelio de Cristo, haciendo apologética y fundando comunidades en las calles, en las periferias pues, de la ciudad y fuera de la ciudad también, si es posible, si Dios lo permite así. Hoy vengo a traerles un tema muy importante, ¿verdad? Pero antes de hablar de ese tema, quiero hablar del tema, se lo voy a decir una vez. Pedro sí estuvo en Roma, lo dice la Biblia. Mis hermanos esperados dicen que no, que Pedro no estuvo en Roma, que eso es mentira. Pero yo lo voy a demostrar con la Biblia, y con la Biblia Reina Valera. Aquí está la Biblia Reina Valera que dice Reina Valera. Le voy a demostrar con la Biblia Reina Valera que Pedro sí estuvo en Roma. Importantísimo esta cita. Con la misma Biblia de ellos, aquí está la Biblia latinoamericana, que es nuestra Biblia católica, cristiana católica. Pero antes de comenzar este tema tan importante, vamos a hacer una oración breve para que el Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que envíes al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíes en este tema. En este momento que tu Espíritu nos dé la gracia de entenderlo. Ayúdanos a ver con claridad cuál es la verdad de este tema que vamos a hablar hoy, Jesús. Que tu Espíritu Santo y tu gracia se derramen en nosotros y en los que están viendo este video, y llénanos de bendiciones. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, para comenzar, dicen nuestros hermanos esperados que Pedro no estuvo en Roma nunca, que Pablo sí. Pero yo les voy a demostrar con la Biblia Reina Valera, que es la Biblia que ustedes usan, hermanos separados, de que Pedro sí estuvo en Roma. Y algo importante en esto es Marcos, el evangelista Marcos, era discípulo de Pablo y también de Pedro. Primero fue de Pedro y luego fue de Pablo, pero luego fue de los dos. En un tiempo fue de los dos. Y se lo vamos a demostrar con la Biblia, como Pablo nos dice en Colosenses 4:10. Fíjense, en esta carta Pablo ya está preso en Roma. Y Marco es la pista para saber si Pedro estuvo en Roma o no. Marco es la pista. De Colosenses 4:10, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente, Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. O sea, ya Pablo está preso, ¿verdad? En Roma, y está diciendo que Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Le manda un mensaje a los colosenses. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, aquí está Marcos, aparece Marcos por primera vez. Está con Pablo en Roma. Ahora, en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 11, 2 Timoteo 4:11, perdón, 1 Timoteo, 2 Timoteo 4:11. Ahorita, 2 Timoteo 4:11, dice Pablo a Timoteo, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí Pablo también está preso todavía en Roma. Y le manda este mensaje a Timoteo de que tome a Marco porque le va a servir para el ministerio. Ve cómo Marco está con Pablo, ha sido compañero de Pablo. Ahorita Pablo le manda a Timoteo a que lo busque para que le sirva en el ministerio. ¿Dónde está por primera vez con Pedro? En Hechos 12:12. Nos vamos a Hechos entonces, con la misma Reina Valera.
Hechos 12:12. ¿Ya? Buscamos a Hechos 12:12. Pedro está preso, hay un milagro de Dios, queda libre y se va a la casa de María, la mamá de este Marcos, que acabamos de leer con Pablo, perdón. Hechos 12:12. Fíjate. Y habiendo considerado esto, Pedro, está refiriendo a Pedro, que es liberado de la cárcel, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea, en esta casa de esta mujer, donde estaba este Juan, que por sobrenombre le dicen Marcos, Pedro llegó allí. Entonces, en un principio, ya Marco era discípulo de Pedro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo relacionamos esto? Porque resulta ser que en la primera carta de Pedro, capítulo 5, primera carta de Pedro 5:13, el apóstol nos va a decir algo importante. Primera de Pedro 5:13. Él dirige su carta, ¿ya? Primera de Pedro 5:13. Y dice lo siguiente. Este es Pedro, en los saludos finales de la carta, ¿no? La iglesia que está en Babilonia. Hay una iglesia en Babilonia. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Ese Marcos que está aquí, es el mismo Marcos que estaba con Pablo en la cárcel. Es el mismo Marcos que estaba con Pedro cuando fue liberado de la prisión. Ese mismo Marcos está con Pedro aquí, en esta iglesia, donde dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida junto con vosotros. Una iglesia que está en Babilonia. Y ustedes dicen que la iglesia católica es la gran ramera, la gran Babilonia, la prostituta. Entonces quiere decir que Pedro era de esa iglesia, de la gran ramera. Ustedes no pueden seguir a unos apóstoles o a Jesús que escogió a esos apóstoles en una iglesia ramera. Porque Pedro dice que está en la iglesia que está en Babilonia. Pero Babilonia, ustedes dicen que es la iglesia católica. Y eso no está en ninguna parte. Y se lo estoy demostrando y se lo voy a demostrar. Que no está en ninguna parte. ¿A qué se refería Pedro aquí con Babilonia? O los primeros cristianos en aquel tiempo se referían a Babilonia, a la ciudad de Roma. Porque Roma era igual a Babilonia. Era un imperio con sus lujos, portentuosa, con sus orgías, con sus dioses paganos, con toda esa prostitución con los reyes del mundo. Por eso los cristianos llamaban a Roma Babilonia, no era la iglesia católica. Aquí no dice iglesia católica en ninguna parte. Ya lo vamos a ver. Entonces, los cristianos llamaban a Roma Babilonia, comparándola con Babilonia, esa que donde el pueblo de Israel estuvo allí, exiliado, extraditado ya. Entonces, por eso que le llaman así. Y tanto es así que en Apocalipsis 17, que es la cita que ustedes sacan, o una de las citas que ustedes sacan para decir que la iglesia católica es la gran ramera. Apocalipsis 17, versículo 5. 17:5 dice lo siguiente. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, según ustedes, esta es la iglesia católica. La iglesia católica. Ahí no dice iglesia católica. Está diciendo la gran ramera, la gran Babilonia, la grande, la ramera. ¿Ya? Pero no dice iglesia católica. A ver a quién se refiere. Vamos al verso 9, que nos dice Apocalipsis. Esto para la mente que tenga sabiduría, o sea, esto es para los que tienen sabiduría. Ustedes le quitaron sabiduría a este libro, por eso no entienden este pasaje, este libro del Apocalipsis. No lo pueden entender porque le quitaron sabiduría. Esto para la mente que tenga sabiduría.
Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, las 7 cabezas son 7 montes, o sea, las 7 colinas. Ve, pero usted me va a decir a mí, se fija que ¿a dónde están las 7 colinas? En donde está el Vaticano. Entonces se confunden y creen que el Vaticano existía en ese tiempo cuando Pedro estaba en Roma en un principio. No, no existía el Vaticano. Estaba el Imperio Romano. Y las 7 colinas, o los 7 montes están en Roma. A eso se refiere la cita bíblica. Se refiere a la ciudad de Roma, no al Vaticano, porque no existía. El Vaticano existe muchos siglos después, muchísimos años después. Pero no es la Iglesia Católica. Ahí no dice Iglesia Católica. En cambio, el pastor, a ustedes mismos les dicen a la gente cuando le están predicando, saque su conclusión. ¿Quién es esa? La Iglesia Católica. No, porque son unos idólatras, adoran imágenes y viven en el mundo como pecadores y hasta se van a condenar en el infierno. Y eso está mal decirlo porque no está bien. Estás interpretando la palabra de Dios a tu manera. Y eso no es la verdad. Porque aquí no dice Iglesia Católica. Se refiere a una ciudad. Y te demuestro, capítulo 17 de Apocalipsis, verso 18, para que veas si es que es una ciudad, no es una iglesia. Y la mujer que has visto, o sea, la mujer que está sentada en las 7 colinas o las 7 montañas, que está sentada esa prostituta, esa gran ramera, ¿ya? Dice el verso 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién es la gran ciudad en ese tiempo? ¿Quién era la gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra? Que hacía orgías, se bebía, se gozaba matando a los cristianos, eran martirizados allí, que se volvían lujuriosos con los imperios o los reinos de todo el mundo. Ese era el Imperio Romano, la ciudad de Roma. Se refiere entonces a la gran ramera, es la ciudad de Roma. Roma no es el Vaticano. Allí no dice que es la Iglesia Católica. No mientan, hermanos. Entonces, cuando Pedro dice en 1 de Pedro 5:13 que la iglesia que está en Babilonia se está refiriendo a la ciudad de Babilonia, que es Roma en ese tiempo, porque recuerden que Babilonia no existía ya. Babilonia fue destruida en el año 539 a.C. por el imperio persa, por Ciro. En la historia está, búsquelo, investíguelo. Pedro estaba en Roma, junto con Pablo. Los dos estaban en Roma. Pablo preso, Pedro libre en Roma, y después muere, por supuesto, martirizado. Pero aquí nos dice la Biblia que esa iglesia que está en Babilonia, o sea, en la ciudad de Roma, como lo dice Apocalipsis, esa iglesia, el líder, el encargado de esa iglesia era Pedro, el primer papa. Entonces, ¿está en la Biblia o no está? Hermano, te lo he demostrado con la Biblia. Para que no te engañen, es con la misma Reina Valera. Debes creerlo. Si amas la verdad, investiga si el imperio babilónico siguió hasta Roma, pues, o fue destruido en el año que te dije, en 539 a.C., con el imperio persa. Investígalo. Si amas la verdad, búscala, investígala, y la verdad te hará libre, simple y llanamente. Esta es la iglesia de Cristo, y Pedro, demostrado con la Biblia, y la Biblia de ustedes, hermanos, Pedro estuvo en Roma. Ahora vamos a darle gracias a Dios por este tema corto, breve, que hemos hablado, que hemos comentado hoy, pero la verdad salió, la luz salió, y se demostró que Pedro sí estuvo en Roma. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has iluminado, porque nos has mostrado tu palabra, y a través de ella la verdad ha salido a la luz. Señor, gracias porque tú eres grande y misericordioso. Envíanos siempre a decir y a evangelizar diciendo la verdad. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Síguenos. Estamos en Defiende tu Fe, Pedro Esa, en YouTube, y en la página de Facebook, Apologética, Defensa de la Fe.
Hermanos, Dios me los bendiga.